Bien, buenas noches, hermanos y hermanas. Vamos a abrir la Sagrada Escritura en lo que escribe Pablo a la iglesia en Roma. Específicamente vamos al capítulo 12 de Romanos. Y vamos a leer, si lo puedes poner, Isaías, ahí en el versículo 4. Vamos a estar leyendo del 4 hasta el 15, vamos a leer. Dice así: porque la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo y todos miembros los unos de los otros. De manera que, teniendo diferentes dones según la gracia que nos es dada, así el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe. O si de servicio, en servir; el que enseña, en la enseñanza; el que exhorta, en la exhortación; el que reparte con liberalidad; el que preside con solicitud; el que hace misericordia con alegría. El amor sea sin fingimiento. Aborreced lo malo, seguid lo bueno. Amaos los unos a los otros con amor fraternal. En cuanto a honra, prefiriéndoos los unos a los otros. En lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor. Gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración. Compartiendo para las necesidades de los santos, practicando la hospitalidad. Versículo 14: bendecid a los que os persiguen, bendecid y no maldigáis. Y el versículo 15 dice: gozaos con los que se gozan, llorad con los que lloran. Hay una figura en el imaginario estadounidense que toma en un contexto de el viejo oeste, esas películas que usted ha visto del viejo oeste, particularmente en la parte fronteriza entre el sur de Estados Unidos con el norte de México, en el estado de Texas. Ahí surge una figura que la hemos visto en películas, la hemos visto en series, y es la imagen de un héroe que se llama a sí mismo, o por lo menos ahí se le llamó, el llanero solitario. Es un hombre que lucha por la justicia en sus escenarios distintos, pero una característica es que este hombre lo hace en soledad. Este hombre trabaja sin ayuda y sin ningún tipo de apoyo. De hecho, se han hecho series de televisión, un poco viejas ya, pero hay una serie relacionada con este personaje. También hubo una película con el famoso actor Johnny Depp, que hizo una película relacionada con esta figura. Ahora, cuando uno se pone a investigar si realmente está basado o inspirado en algo, en alguien, pues la verdad es que es una imagen ficticia. Es ficción todo lo que gira alrededor de este personaje. Y en particular es ficción porque es muy difícil hacer muchas cosas en soledad. Es ficción porque es muy difícil hacer muchas cosas sin ayuda. Y es ficción porque es muy difícil alcanzar algunas metas sin ningún tipo de apoyo de otras personas. No hay manera de alcanzar logros en la vida a veces por uno mismo. No hay manera a veces de alcanzar algunas metas por nuestros propios recursos exclusivamente. No hay manera de permanecer solos. Y entonces necesitamos estar en comunidad, con todos sus pros y cons que esto implica, pero necesitamos estar en comunidad. De hecho, cuando usted mire la serie o mira la película sobre este llanero solitario,
se va a dar cuenta que no es tan solitario, porque tiene a un amigo que está siempre alrededor de él. Es un nativo americano que está siempre ayudándole a hacer varias cosas. Entonces, ni siquiera este personaje pasa en soledad, porque depende mucho de su compañero para cumplir las misiones que giran alrededor de estas historias. Me recuerdo también de aquella película, se recuerda de un hombre que cae en una isla, el avión cae de esta famosa empresa de FedEx, y el hombre está, o él cree que está solo en la isla, ¿se recuerda? Y entonces él, para evitar volverse loco, él entonces le pone un nombre a una pelota, interactúa con ella, le llama Wilson, y entonces él habla con Wilson, se enoja con Wilson, llora con Wilson. Wilson es un amigo imaginario que está reemplazando esa necesidad social de estar entonces interactuando con alguien más. Simplemente no fuimos diseñados para estar solos. Eso no es parte del diseño de Dios para nosotros como seres humanos. Pero mire qué interesante. Hoy en día se nos está implantando, o se nos está queriendo implantar, esa idea de que no necesito de las personas o no necesito de una comunidad para estar bien con Dios. ¿Usted ha escuchado eso? ¿Verdad? Es lo que yo escucho recurrentemente de varias personas. Cuando uno lee la Biblia se da cuenta que, bueno, quien dice eso parece ser que no ha leído la Escritura, porque no fuimos diseñados para estar en soledad. Cuando uno lee la Biblia, en los primeros capítulos del Génesis, Dios ve que el hombre está solo y dice Dios, no es bueno que el hombre esté solo. Claramente, en este diseño del principio, del comienzo de la humanidad, no es buena la soledad. Después, en la Escritura podemos encontrarnos pasajes, en el Antiguo Testamento hay varios, pero por ejemplo el famoso Salmo 133, versículo 1, mirad cuán bueno y delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía, que refleja lo importante que es estar en comunidad, porque cuando uno está en comunidad, eso dice el salmista, que es bueno, y se regocija en eso, eso trae, ¿verdad?, de alegría, cuando estamos en armonía. Cuando estamos en armonía. Y ya sabemos, hemos hablado en otras ocasiones que a veces estamos juntos, pero no estamos en armonía. Hay iglesias que están juntas, pero están en puro pleito, en puro conflicto, en pura discordia. Y esa es la dinámica de algunas comunidades, ¿no? Pero bueno, usted dirá, sí, pero es que hay tiempos donde yo quisiera estar sola. Hay tiempos donde yo quisiera estar solo. Me decía una madre de familia que cuando llevó a su hijo la primera semana a la guardería, me dice, no sabe qué bien se siente estar descansando, ¿verdad? Estar en soledad. Y bueno, sí, de alguna manera hay momentos donde uno quiere estar solo, quiere alejarse de tanta cosa, ¿no? De hecho, los sabáticos que se hacen tienen esa intención. Yo estuve en un sabático 4 meses en Estados Unidos. Y la intención era, pues, como estar en una reflexión interna, meditar, evaluarse y hacer como un reset para avanzar con otra etapa de la vida. Pero no todo el tiempo podemos estar así. De hecho, hasta la Escritura misma dice en Eclesiastés que hay tiempo para abrazar y hay tiempo para abstenerse de abrazar. Dice la Biblia que hay tiempo para hablar y hay tiempo para callar. Pero no todo el tiempo vamos a estar callados y no todo el tiempo vamos a estar alejados de las personas. Habrá momentos donde es necesario, ¿no? Habrá momentos donde uno quiere estar en ese proceso de autoevaluación, de reflexión, no sé cómo usted quiera verlo, de estar en su sabático, pero no es la intención de Dios que estemos permanentemente
en esa condición. Fuimos diseñados para estar en comunidad. ¿Quiere un ejemplo más concreto? Acuérdese de hace 5 años, en el contexto de la pandemia. Algunos de ustedes decían, ¿cómo quisiera estar en el edificio? Y ahora renegamos porque nos hicieron venir al edificio, ¿verdad? Los miércoles. Pero en el 2020 uno decía, ¿cómo me gustaría, verdad? De estrechar la mano de mi hermano, de mi hermana. Y cómo anhelábamos, ¿verdad? Ese tiempo, porque nos dimos cuenta que es necesario estar en comunidad. Es necesario estar en comunidad porque ese fue el diseño que Dios estableció para cada uno de nosotros. Ahora, estar en comunidad también tiene sus desafíos, ¿no? No todo es color de rosa aquí entre nosotros. A veces tenemos desacuerdos, a veces no estamos en los mejores escenarios, pero aún así ese es el diseño que Dios estableció para nosotros. Tenemos que estar insertados en alguna comunidad. El aislamiento solamente nos debilita. Y muchos de ustedes lo han experimentado. Algunos de ustedes se han alejado del redil y se han debilitado espiritualmente. Algunos hemos experimentado que la soledad espiritual solamente resta. No agarramos energías, no agarramos fuerza. La separación de nuestra hermandad solamente nos consume. Y Satanás, como es muy astuto, nos vende esa idea, ¿no? Que no necesitamos estar en comunidad para estar bien con Dios. Y mucha gente sostiene esa idea, cuando en la realidad es que hay muchas luchas que no se ganan en la soledad. Hay luchas donde necesitamos el apoyo de otras personas. Hay luchas donde necesitamos la oración de otros. Hay cargas que deben ser compartidas. Hay cargas que a veces queremos llevarlas nosotros solos, solas, y es importante que podamos apoyarnos en otros y en otras personas. Y a veces esto de estar en comunidad ni siquiera implica hacer o decir algo, sino simplemente estar. Estar. Probablemente en los funerales que usted ha experimentado con algún familiar cercano, usted no se acuerda de lo que le dijeron, pero sí se acuerda quién estuvo ahí. Y también se acuerda quién no estuvo ahí. Y eso simplemente refleja lo importante que es para nosotros el recibir el apoyo de otras personas. Hace muchos años, allá por la Edad Media, tal vez un poquito antes, hubo hombres que de repente ellos quisieron como consagrarse más con Dios. Ya les he hablado en otras ocasiones del quietismo, eso de encontrar a Dios en la soledad y en el aislamiento. Y muchos hombres quisieron hacer eso. Quisieron apartarse de todo para experimentar a Dios. E irónicamente formaron comunidades monásticas. O sea, se aislaron y se dieron cuenta que habían otros que también se estaban aislando, entonces decidieron hacer comunidad en ese aislamiento que estaban haciendo. Mire qué ironía. Y surgen así los famosos monasterios. Es que no podemos estar aislados con todo lo que esto implica, ¿no? Con todo lo que esto implica. La sociedad en la que vivimos nos está vendiendo la idea de el individualismo, de que las cosas se pueden hacer solo, sola, cuando realmente no es parte del diseño de Dios para todos nosotros. ¿Usted ha visto que cuando uno compra un mueble,
Uno tiene que armar ese mueble y traer las instrucciones. Y a veces se da cuenta que por muy inteligente, por muy bueno que usted sea, por muy hábil que usted sea, solo no puede. Necesita la ayuda de otra persona. Ahorita viendo al hermano Sherman, se me viene a la mente las veces que me dice, pásame esa herramienta. Bueno, en el mismo acto de ayudar, entregando una herramienta, le evita salirse del carro. Y realmente es mucha ayuda tener a otra persona ahí, aunque no sepa las habilidades. Así que ojalá que podamos disipar esa idea de que no, yo no necesito de nadie, yo no necesito de una comunidad, no necesito ir a la iglesia o estar en una iglesia para estar bien con Dios. Mi opinión es que las personas que expresan eso lo hacen más con un mecanismo de defensa, queriendo justificar lo que sea, la realidad que está pasando, pero creo que Dios nos diseñó para estar en una hermandad, en una comunidad, y como somos bautizados, somos insertados a una familia. En este caso su familia local. La palabra hermano no es un título, es una relación. O sea, no soy el hermano Lupe porque es un título, sino que eso implica una relación entre nosotros. Ahora, eso implica muchas cosas, tiene también sus desafíos, pero mire lo que leímos acá en Romanos. Romanos nos enseña que la iglesia es entonces como un cuerpo y entonces el cuerpo tiene diversidad de funciones. Y esa es la riqueza, la diversidad que encontramos acá en la iglesia. Aquí podemos decir, soy ingeniero y soy un hermano en la fe. Soy de tal profesión y soy un hermano en la fe. Y eso implica que el domingo nos quitamos nuestra profesión y simplemente somos hermanos de la misma comunidad. Cuando usted lee la epístola de Santiago, se da cuenta que en la misma comunidad de fe estaban los amos y los esclavos. Y Santiago le dice que al amo se gloríe en su humillación. Porque ahí cuando está con el resto de la comunidad, es uno más del redil. Y al esclavo le dice que se gloríe en su exaltación. Porque ahí en comunidad, el patrón, el amo, no es patrón. Es un hermano. Es parte de la misma comunidad de fe. Aquí todos tenemos el mismo valor, la misma dignidad como personas, sin importar el salario que tengamos, sin importar la posición que tengamos en el trabajo. Aquí todos somos parte del mismo redil, sin importar los escenarios. Y esa diversidad entonces enriquece el hecho de pertenecer a esta comunidad, que lo que yo no puedo hacer, lo puede hacer otra persona. Ustedes saben que yo trabajo en una institución donde se forman personas, y hoy en día está en auge la educación en línea y creo que hay que hacer uso de ese recurso, pero la educación en línea jamás va a dar los retos que implican vivir en una comunidad. Y tal vez es mayor el aprendizaje, ¿no? El mayor aprendizaje está en aprender a vivir en comunidad. Y tal vez ahí es donde están los desafíos más grandes y donde realmente Dios moldea el carácter de varias personas. Así que cuando usted diga, tal vez cuando menos quiera ver a sus hermanos en Cristo, probablemente es cuando más necesita estar cerca de ellos. Escúcheme lo que acabo de decir. Cuando menos quiera ver a sus hermanos en Cristo, es probablemente cuando más los necesita. Las iglesias son comunidades terapéuticas. Aquí encontramos apoyo. No hay nada mejor que alguien nos diga, fíjate que
sé de su problema y estoy orando por eso. Tal vez algunos nos están viendo por las redes sociales o van a ver la grabación de este video. Y tal vez algunos se han ido de esta comunidad, se han ido de esta familia. Y tal vez se han ido por diferentes razones, ¿no? Cada quien tiene sus razones pero creo que esta comunidad y esta familia espera que regresen. Espera que regresen. Y creo que tal vez usted dirá, como dijo el predicador de hace algunas semanas, ¿no? Pero es que nunca me llamaron, es que nunca me buscaron. Bueno, probablemente tenga razón. Probablemente hemos fallado como comunidad, pero que esa no sea la excusa para terminar de hundirse en ese camino que nos está alejando de lo que Dios quiere para nosotros. Y probablemente hasta este video puede ser visto por alguien que no pertenece a ninguna familia o alguna comunidad de fe. Y si no tiene una familia, una comunidad de fe, entonces búsquela. Búsquela. Vamos a leer el libro de Eclesiastés, capítulo 4, y con esto vamos a ir terminando. Versículos 9 y 10. Dice así: mejores son dos que uno, porque tienen mejor paga de su trabajo. Versículo 10. Porque si cayere, el uno levantará a su compañero, pero ay del solo, que cuando cayere, no habrá segundo que lo levante. Cuando Isaías estaba pequeño, como con 1 año, 2 años, yo me iba al Seguro Social aquí en la Kennedy, me iba a hacer fila a las 3 de la mañana. Siempre quise ser el número 1, nunca lo logré. Llegué a las 2 de la mañana y efectivamente yo era el número 1 ahí, pero venían niños con fiebre, entonces me ponían ahí como 2 o 3. Pero estar ahí, aquí en la calle del Comercio a las 2 de la mañana, solo, da algún tipo de temor. Y uno decía, ay Dios, cuídame, ¿verdad? De que no vaya a pasar nada. Pero ya cuando uno veía que se bajaba otro señor, ya 2 personas, 3 personas, 4 personas, ya uno como que agarraba valor, ¿no? Porque uno siente que está con otros, con otros. Y ese es el valor de la comunidad, que estamos para apoyarnos. Y si usted ya es miembro de esta comunidad de fe, entonces probablemente usted necesite ayuda. Pídala. Que sus hermanos a veces no tienen la capacidad de leer la mente, ni leer sus vidas. Pídala. Claro, pídasela a personas maduras en la fe, ¿verdad? Y si usted también ya es parte de esta comunidad, ofrezca ayuda. Porque alguna gente a veces no la va a pedir y usted dice, bueno, si es que si no lo pide, entonces ofrezca ayuda. Porque somos comunidad como un apoyo. Y la Escritura dice que hay que reírnos con los que ríen, hay que llorar con los que lloran. No necesito ir a la iglesia para estar bien con Dios, una frase que se repite mucho hoy en día. No fuimos diseñados para estar en soledad, no somos llaneros solitarios, no somos para estar sin apoyo, sin ayuda. Fuimos creados para recibir y dar ayuda y ser parte de una familia espiritual. Bendiciones.